la estética, la intuición sensible, aquella que vincula el cuerpo con el mundo, la que produce la síntesis de múltiples fenómenos y los reúne en sinapsis y después en síntesis del entendimiento, la estética, el gusto que da lugar al placer del gusto y también después al placer de la belleza. Ni el gusto ni la belleza son conceptos, son casi conceptos. Aparecen como si fuesen conceptos, pero aparecen como si fuesen conceptos para el que experimenta el gusto y la belleza, para que el que siente placer o la que siente placer, es decir, esta experiencia del placer da lugar precisamente a una conceptualización o semiconceptualización, a una representación de lo que se experimenta como placer, del gusto y la belleza. Cuando ocurre esto, esta representación aparece como si fuese concepto, pero no lo es. El placer es trabajado por la razón, pero no en el sentido del entendimiento ni del conocimiento, sino en el sentido de valorar el gusto y la belleza. Entonces estamos ante un juicio estético, un juicio como tal, porque todo juicio en realidad es eso, el juicio es lúdico, el juicio es juguetón, el juicio juega con las facultades del ánimo. Y al jugar con las facultades del ánimo, articula, teje, hila, y por lo tanto da lugar a distintos desenlaces conceptuales. En ese sentido, estamos ante el juicio estético, que es en realidad la condición de las mismas condiciones de posibilidad de la experiencia y del conocimiento. Y podemos decir, es la condición de posibilidad de la misma estética, no solamente como intuición sensible, sino como juicio del gusto y de la belleza, pero también de lo sublime que escapa y que es una desmesura suprema respecto a esta experiencia de lo sublime, que supera la razón. La razón no puede, ni siquiera como casi conceptos, como representación, dar lugar a una representación de la misma monstruosidad de la experiencia sublime, como la tormenta y los cataclismos, algo que escapa a la misma experiencia del humano, que desborda su propia capacidad de experiencia de lo sublime, que sería un desenvolvimiento mayor de la belleza. Pero fíjense, gusto, belleza y sublime son experiencias vinculadas al placer. Y el juicio, que es una adecuación de medios afines, el juicio, lo que hace precisamente es distinguir dolor de placer. Y por lo tanto el juicio estético busca el placer y busca escapar del dolor. Y en ese sentido, la estética del placer es una contraposición al dolor o una
manera de escapar del dolor y construir la belleza, constituir la belleza. El juicio estético y la estética, tanto como intuición sensible, como representación del gusto, de la belleza y de lo sublime, suponen una fenomenología del mismo juicio estético que pasa por distintos momentos de la representación del placer. Entonces hay que mirar al placer, aceptarlo como una fenomenología que tiene distintos momentos que se complementan. Y el gusto tiene que ver precisamente con el degustar, con el placer de degustar. Y por lo tanto, distinguir lo que no gusta del gusto mismo. Entonces ahí hay un trabajo desde un principio del cuerpo, de los sentidos, del paladar, del olfato, también del tacto, de la mirada y de los sonidos. Entonces el cuerpo juzga a través de el juego de los sentidos, la experiencia del placer. Estamos ante la diferenciación entre placer y displacer. Y lo que se busca es el placer, ese es el fin. El fin es el placer. Y los medios para conseguir el fin son los juicios estéticos que juegan con los sentidos y también con la razón, que es la que busca una representación provisional del gusto, de la belleza y de lo sublime. ¿Por qué provisional? Porque esto tiene que ver con la cultura. Esto tiene que ver con las regiones y las localidades, si ustedes quieren, con las tradiciones, y también con las rupturas de las tradiciones en la medida que asumimos el asombro de lo nuevo. Entonces, aquí vuelve a funcionar el cuerpo como una máquina del juicio estético y vuelve a funcionar en función de las representaciones y de la búsqueda del placer, lo que implica también una huida del dolor. No acepta el dolor, sino busca el placer. Entonces ahí tenemos precisamente el juicio estético convertido en una actitud, en un gesto corporal, que es juicio en su integralidad, un juicio estético. Y en ese trámite, en ese transcurso, en ese movimiento del cuerpo, en tanto juicio estético, estamos ante la posibilidad de creación. El cuerpo no solamente degusta, siente placer por la belleza, se asombra ante lo sublime, sino que el cuerpo crea. Y ahí juega también la razón en tanto facultad creativa, como parte de la composición de las facultades creativas, donde juega un papel muy importante la imaginación, que es otra de las facultades del ánimo, que es otra de las condiciones de posibilidad de la experiencia, del entendimiento y del conocimiento. En este caso, es condición de posibilidad estética en tanto creación. Entonces el cuerpo crea bienes, crea
acontecimientos artísticos, es decir, estéticos, que dan placer al cuerpo, que asombran al cuerpo. Entonces el cuerpo se convierte también en un creador del gusto, de la belleza. No vamos a decir de lo sublime, a no ser que produzca efectos demoledores, que puede ser el caso en determinadas circunstancias, pero no vamos a detenernos ahí. Lo que nos interesa es esta capacidad creativa del cuerpo, esta capacidad creativa estética del cuerpo. Entonces aquí la estética aparece como creación corporal, no solamente como juicio, sino como algo que va más allá del juicio o está más acá del juicio, que tiene que ver precisamente con la creación, con la poiesis. El cuerpo se comporta como una poiesis, es decir, como capacidad de creación. Y eso no es juicio, eso es más que juicio, eso es una actitud, eso es una dinámica creativa. Y en ese sentido, si ustedes quieren, hay una especie de cierre de un círculo virtuoso, y el círculo virtuoso estético. Entonces, la estética tiene que ver precisamente tanto con la experiencia sensible como la creación sensible. Es decir, se da como algo parecido a una simetría entre experiencia y creación. La creación también va a dar lugar a la experiencia estética, en el sentido experiencia del arte. Y en ese sentido el cuerpo es un creador, es un artista y crea aquello que da gusto, que da placer, aquello que nos vincula de una manera distinta a algo que podemos llamar asistencia pasiva del cuerpo cuando experimenta. Y el cuerpo aquí es más bien actor y protagonista estético. Entonces estamos precisamente ante lo que podemos llamar el acontecimiento estético en pleno sentido de la palabra, como creación estética, como creación por parte del cuerpo de un universo estético. Y ahí juega un papel importante, como habíamos dicho, la imaginación. La imaginación lo que hace no solamente es imaginar lo nuevo, imaginar la belleza y lo sublime, sino crear la belleza y lo sublime. Y cuando crea, se coloca precisamente en otra situación. La situación del creador es distinta a la situación del sujeto pasivo. Entonces estamos ante un sujeto activo. El cuerpo contiene al sujeto. El sujeto se constituye como tal en la experiencia de la subjetivación. Y la experiencia de la subjetivación, obviamente, es un acontecimiento social, porque no hay un sujeto, no hay un cuerpo, sino multiplicidad de cuerpos. Y por lo tanto también se da multiplicidad de sujetos a partir de la experiencia de multiplicidad de subjetivaciones. Entonces ya podemos entender que también la estética es un acontecimiento social. Podemos decir que es un acontecimiento mundano, pero también es un acontecimiento planetario, porque tiene que ver con los sentidos y tiene que ver con la vida, porque la vida precisamente es esa dinámica de los sentidos. Es decir, la vida, como dicen los biólogos, es memoria sensible. Y la memoria se proyecta
como un recuerdo que se proyecta, como un recuerdo que recuerda lo que ha experimentado, y en la interpretación de lo experimentado, de lo guardado, de lo registrado, de las huellas de la experiencia, se da lugar a una remembranza, y la remembranza puede ser una interpretación, y las interpretaciones ya son una proyección, una creación, y en ese sentido la estética juega un papel muy importante en relación a la memoria. La estética es un recuerdo de la experiencia, posiblemente de lo que no hubo, pero la experiencia se inventa, y lo que no hubo es como si hubiera habido, y si hubiera habido quiere decir que de alguna manera se proyecta en un porvenir, en un futuro. Y aquí lo nuevo aparece precisamente como acontecimiento de la creación estética. Obviamente, en términos de acontecimiento social, es un acontecimiento cultural, para usar ese término tan discutible que es la cultura como cultivo, hemos dicho, de símbolos, de alegorías simbólicas, de mitos, es decir, en la medida que estamos precisamente en este cultivo, en este trabajo, para usar así, es otra palabra discutible, un trabajo estético. El cuerpo trabaja de manera estética, y en tanto acontecimiento social, la estética es una transformación de la cultura, es una transformación y por lo tanto un acontecimiento cultural, en tanto transformación cultural, transformación de los cultivos, de la interpretación, de los mitos, de las representaciones, y por lo tanto de lo simbólico. Y por lo tanto ahí juega un papel importantísimo, nuevamente lo repetimos, la imaginación. La imaginación es un recurso fundamental de la memorización, pero también de la proyección, de la creación de lo nuevo. Y en ese sentido la imaginación juega un papel protagónico en relación a las facultades de los sentidos, de las facultades del ánimo. Y en ese sentido estamos ante la imaginación, que sí juega en el juicio estético y en la creación estética un papel fundamental, quizás con un parangón parecido a de la razón, que no desaparece, sino que de alguna manera en la estética se subsume a la imaginación. La imaginación en la estética como acontecimiento, juega un papel primordial en la liberación de la potencia corporal, de la potencia social, la potencia de la vida, que es potencia creativa. Desde esta perspectiva todo es estética. Es estética por la intuición sensible. Es estética por la interpretación artística, y por lo tanto como creación estética social, creación estética individual, creación como acontecimiento social. En este sentido podemos decir que la sociedad, la constitución de la sociedad, la conformación de la sociedad, la construcción de la sociedad puede ser un acontecimiento estético, en tanto y en cuanto se libere la potencia social, la potencia creativa de la sociedad. Si no ocurre esto, puede ocurrir lo contrario. En vez de ser un producto estético, producimos un drama, producimos una tragedia, y por lo tanto producimos algo que afecta, algo que no gusta al cuerpo, algo que no puede degustar el cuerpo sino como dolor. No producimos placer sino dolor. Y cuando ocurre esto, lo que hacemos no solamente es inhibir
la potencia corporal, sino que además lo que producimos es una enfermedad corporal, es decir, algo que afecta al cuerpo en términos de su destrucción. Entonces, podemos decir que estamos ante sociedades que son eso, que son dramas, que son tragedias, que son situaciones que afectan a los cuerpos y afectan a la sociedad en el sentido y en el camino de su destrucción. En ese sentido, las sociedades enfermas se han convertido en sociedades que producen displacer, que producen dolor, que producen enfermedad y que producen destrucción. Entonces las sociedades se convierten en condiciones adversas, en condiciones de la enfermedad. La crisis múltiple actual, las crisis de la civilización moderna, la crisis del sistema mundo capitalista, la crisis, en definitiva, de la humanidad, dentro de la crisis ecológica, es eso. Puede ser leída desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva de todo lo contrario de la estética. Es decir, si ustedes quieren, de lo feo, de lo grotesco, de lo que no puede gustar ni puede causar placer, sino dolor. Entonces, visto desde esta perspectiva, estamos precisamente ante la marcha a nuestra propia destrucción, como sociedades humanas y como planeta. Es decir, nos estamos comportando como contravida y todos nuestros dispositivos sociales, institucionales, sobre todo los dispositivos del poder, son dispositivos de la muerte. Tiene pues sentido hablar de estetización. Estetización como liberación. Ahora bien, liberación de la sociedad, de sus propias cadenas, de sus propios obstáculos epistemológicos e institucionales. La estética como crítica de la sociedad, pero también la estética como diseminación, como acción de diseminación institucional. En ese sentido, la estética es liberación, en pleno sentido de la palabra. Optar por la estética es optar no solamente por la crítica, la interpelación, y mucho menos, obviamente, de la denuncia, que sería el principio de la interpelación, sino la estética como acción, como voluntad desenvuelta, realizada en acciones que diseminan la institucionalidad de sociedades enfermas. Entonces, la estética como creación alternativa a una experiencia desastrosa que es la experiencia nuestra de la actualidad, que es la experiencia de la sociedad moderna. Antes de acabar tenemos que hacer una aclaración. Hemos hablado de drama y de tragedia, pero en el sentido de la experiencia del drama y la tragedia, no estamos hablando de la narrativa del drama y de la tragedia. Es interesante esto, puesto que esa experiencia del dolor es convertida por la narrativa en una interpretación del drama y la tragedia que viene a ser un arte narrativo, el arte que se transmite y se expresa en la tragedia y en el drama, modernamente en la novela, y por lo tanto ahí tenemos precisamente un trabajo
no solo crítico, sino un trabajo que invierte esa experiencia dolorosa y la convierte en una interpretación. Y esa interpretación adquiere las connotaciones estéticas. Quiere decir esto que el cuerpo resiste, el cuerpo como el conjunto de las facultades articuladas esta vez por la imaginación y ciertamente por la razón, lo que hace precisamente es resistir y dar comienzo a lo que hemos llamado la liberación estética.